Y en esta segunda parte de nuestro informe Enigma de esta semana vamos a hablar de un titular que ahora mismo ocupa todas las portadas de los medios de comunicación, un titular que ha levantado ampollas, que ha levantado auténtico pavor y si os soy sincero, ni siquiera entiendo bien el porqué. Pero fijaros, al parecer, la cabeza pensante detrás de la compañía Tesla Motors, del proyecto Starlink, del proyecto Neuralink y otros tantos, el señor Elon Musk ha decidido comprar Twitter. Así de simple. Como veis, no es algo tan importante, tan relevante, aparentemente, como para este aluvión de información, desinformación, de titulares, de controversia, pero sin embargo esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido y, como digo, la gente tiene miedo porque creen que a partir de aquí va a haber un antes y un después en la libertad de expresión. Bien, para hablarnos de este tema tan apasionante, hoy de nuevo nos visita nuestro buen amigo Fran Escandel. Querido Fran Escandel, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Informe Enigma. Gracias. Como he dicho, Fran, vamos a hablar de un tema que está en boca de todo el mundo ahora mismo, ¿verdad? Y aunque todos conocemos o creemos conocer de dónde viene la plataforma Twitter, yo te pregunto, Fran, valga la redundancia, ¿de dónde proviene Twitter? Bueno, para conocer la red sociodigital Twitter, digo sociodigital porque no le llamo red social. Una red social puede ser perfectamente un grupo de amigos tomando una cerveza, ¿ok? Red sociodigital o cibersocial es más correcto y es como yo lo uso. Pues bien, esta red sociodigital se remonta a marzo de 2006, ¿ok? Y se lanza en julio de ese mismo año, esa época dorada de Silicon Valley, 2004, 2005, 2006, se lanza, ¿no? Y es fundada por, pues, en este caso, por Jack Dorsey, con otras personas como Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass. Por ejemplo, Evan Williams y Biz Stone habían trabajado anteriormente para Google, ¿ok? Williams, en este caso, también le conocemos, no le conocemos directamente, pero conocemos una de sus otras obras porque él fue el creador de una herramienta de blogging llamada Blogger, precisamente. Para situarnos también, los que no habéis estado por ahí, por la zona de la Bahía de San Francisco, que las oficinas de Twitter están en la ciudad de San Francisco, no en Silicon Valley, ¿ok? Y que, bueno, en este caso Google sí está en Silicon Valley, específicamente en Mountain View. Y Twitter nace además es un nuevo concepto, varios nuevos conceptos, especialmente porque nace como un servicio de microblogueo o microblog online para la distribución de mensajes cortos, 140 caracteres, ya lo sabemos los que somos usuarios, entre grupos de recipiendarios en esta cosa, de otra cuestión, a través de un PC, un portátil, ¿no? La movilidad absoluta, el teléfono móvil, etcétera. Y entonces Twitter en este sentido incorpora, digamos, estos aspectos de sociodigitalidad o de cibersocialidad, estos sitios con mensajería instantánea, estas tecnologías para crear redes de usuarios que se comunican pues, a través del día mediante tweets, así se llama, ¿ok? Y en este caso, uno también es capaz o ha sido capaz durante el tiempo de seguir ciertas tendencias a través de Twitter con lo que se conocen como hashtags, ¿ok? Que digamos que son como señales en el camino donde gente que ni siquiera son contactos entre sí pueden ver mensajes donde se ha mencionado ese hashtag, es decir, el signo de Libra en este caso, uno de los más populares que puede ser ahora mismo, no sé, Rusia, Ucrania, guerra, por decirlo así. Entonces puede haber ahí pues millones de mensajes de personas, en este caso está en español, pero personas alrededor del mundo, lo cual eso pues facilita o facilitaría el diálogo sobre problemas o sobre catástrofes o sobre la salud de los gatos en Nepal, por decirlo así. Y como hechos así, digamos que, vamos a decir, dentro de la historia de esta red sociodigital, vamos a decir que
cuando empieza a tomar velocidad, por decirlo así, es durante la campaña presidencial del año 2008, en la que, no, es cuando es electo además presidente Barack Obama contra John McCain en este caso, y entonces, claro, ahí empezaba a darse la importancia, porque Barack Obama dedicó recursos precisamente para incorporar a las redes sociodigitales en las campañas políticas. Ese es uno de los grandes hitos, ¿no? La campaña presidencial estadounidense del año 2008. Luego tenemos ahí ya en el año 2009 también, que es aquel famoso vuelo del US Airways 1549, cuando fallan los motores y tiene que aterrizar en el río Hudson, que está al lado de la ciudad de Nueva York, que ya sabemos que el terror que había producido años antes, en 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Eso es uno de ellos también, eso fue en enero de 2009, efectivamente. Y la internacionalización de Twitter y su transformación como un medio de diseminación de noticias, en este caso, fue ese junio del año 2009 precisamente, con las elecciones presidenciales en Irán, ¿ok? Cuando esto el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad se supone que había asegurado una victoria muy fácil, y después sobre Mir Hossein Mousavi, y que hubo demostraciones callejeras, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, que marcan la historia y la evolución de cómo logran monetizar y logra ir cambiando y transformándose la red social digital, porque lógicamente es una empresa y tiene que crear riqueza. En 2010, digamos que se reafirma Twitter como un medio, definitivamente un medio, no siendo un medio de comunicación, ya lo veremos después, como un medio de diseminación de noticias, por lo menos, cuando en 2010 aquel terrible terremoto que golpeó o que sacudió a Haití, ¿ok? La forma en la que hubo digamos que una cobertura internacional sobre esa crisis humanitaria, repito, absolutamente pavorosa. La Cruz Roja, por ejemplo, ahí está el dato de que la Cruz Roja, a través de Twitter, la Cruz Roja pudo recolectar unos 8 millones de dólares a 48 horas de ese suceso. Es decir, llegaban las donaciones llegaban más rápido a través de una red sociodigital que de ninguna otra manera. 2013, septiembre de 2013, Twitter se convierte en una empresa pública, es decir, sale a bolsa para venta de sus acciones. Y digamos que desde el punto de vista operativo, ¿no? El cambio más radical que sufre Twitter fue en marzo de 2016, cuando se reemplaza la línea de tiempo cronológico, es decir, en la cual los tweets o mensajes estaban ordenados en relación con el tiempo de publicación. En vez de eso, se sustituye por una línea de tiempo algorítmica, en la cual los tweets o mensajes que eran populares en el servicio, digamos que tomaban o prevalecían sobre los otros. Por eso, claro, entran ahí, y lo que hace es, hay un efecto llamada de influencers o influenciadores o personas importantes, artistas o etcétera. Tiene un efecto llamada, porque precisamente si eres popular, son tus mensajes los que se van a ver primero. Y digamos que hasta aproximadamente el año 2015, 2016, ese mismo 2016, que está Twitter de capa caída, y hay una disrupción en el sistema político estadounidense, cuando un foráneo, una persona que nunca había estado en política, como fue Donald Trump, se entra en la política. Empezaron riéndose de él, ya ves lo que pasó, ¿ok? Y prácticamente hay algunos que nos hemos atrevido a decir que la presencia de Donald Trump
rescató a Twitter porque no estaba muy bien, sus números, sus cifras no estaban muy bien en el año 2016. Entonces, claro, lógicamente eso tuvo otro gran efecto llamada y entonces fue el instrumento mismo o uno de los instrumentos por los cuales luego Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos debido a sus millones de seguidores en esta red sociodigital. Veremos más detalles de esto al respecto porque a partir de aquí la historia hace una... Es misterioso cómo se dobla luego la historia. Vayamos, Fran, al meollo, como decimos aquí, de la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué Twitter ahora mismo se ha hecho tan popular? ¿Por qué está ocupando las portadas y los titulares de toda la prensa? No sé si de el mundo entero, pero prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto ahora mismo? Bueno, ¿por qué está en boga y en boca de todos? Bueno, simplemente por las noticias muy recientes, justamente la semana anterior, en la que Elon Musk, el multimillonario Elon Musk, de origen sudafricano además, pues, ya había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter, ¿ok? Am, lo cual fue un poco extraño. Luego lo comentaremos. Fue un poco extraño que él entrara como accionista de una red sociodigital que precisamente tiene un fuerte, todavía, tiene un fuerte componente vamos a decirlo, de censura, ¿ok? Es decir, su sesgo algorítmico es muy claro. Sesgo algorítmico o sesgo codificado, es decir, en la cual ciertos mensajes simplemente son detectados y no se publican o definitivamente es lo que se llama en la industria baneado, es decir, se retira no solamente contenido, sino a usuarios. Yo he mencionado anteriormente a Donald Trump. A Donald Trump se le echó definitivamente y para siempre hasta ahora de Twitter ya hace un tiempo, precisamente porque supuestamente incitó a la violencia en el año 2021, en enero de 2021, antes de la toma de posesión, unos días antes antes de que Joe Biden fuese proclamado o las elecciones, el resultado de las elecciones en noviembre de 2020 fuese ratificada por el Congreso. Entonces, bueno, a él le acusaron de una incitación a la violencia y a la insurrección y una serie de cosas. Pues bien, también ha estado en boca de muchos precisamente por esa historia que tiene de censura y es que parece más que extraño y no es una coincidencia de que muchas personas y personas incluso importantes y comunicadores y expertos y académicos incluso digan de que parece que a Twitter como a otras empresas tecnológicas, les molesta el discurso ideológico de una parte de un sector de la población. Es decir, lo que llamaríamos más o menos la derecha, o un discurso de derechas, eh, eh, un discurso, lo que sería aquí libertario o liberal, eh, liberal en los Estados Unidos significa progresista, es diferente que aquí, ¿no? El uso de esa palabra, hay que tener cuidado con eso. Pero, es decir, no se prohíbe eso, no se prohíbe que, por ejemplo, haya saudíes y empresas saudíes que hasta ahora hayan sido accionistas de Twitter, ¿no? Grupos de saudíes, es decir, de un país donde, pues, derechos humanos tales y como los contemplamos en Occidente, pues no hay. Definitivamente no hay, aunque ha venido cambiando con el nuevo monarca, pero no son los de Occidente ni de cerca. ¿Okay? Es Sharia de pe a pa, aunque se haya suavizado. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando ahora mismo? Y hay que decirlo de esta forma. Parece que no. Yo me atrevo a decir que ni siquiera la invasión de Ucrania, sino que la compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44 mil millones de dólares, o más o menos la compra de
del resto de las acciones por $54.20 por acción, que es una absoluta fortuna para cualquiera de los accionistas. ¿Ok? Este acto es el terremoto sociopolítico más importante precisamente desde la elección de Donald Trump en 2016, provocado por este multimillonario inmigrante sudafricano que, como decía al principio, además se declara y se ha declarado abiertamente un, entre comillas, y cito textualmente, absolutista de la libertad de expresión. ¿Ok? Elon Musk en este caso declaró en la conferencia de prensa al anunciar la compra que por cierto este que os habla pues había sospechado una OPA o un takeover hostil que se llama una compra de acciones de forma hostil o de forma sorpresiva. Lo había hecho y de hecho yo lo publiqué, donde dijo también lo siguiente, y voy a citarle textualmente. Dijo lo siguiente en esa conferencia de prensa. Dijo, cito, la libertad de expresión es la fundación misma de una democracia funcional y Twitter es el ágora digital donde los asuntos que son importantes para el futuro de la humanidad se debaten. ¿Y cuáles son las consecuencias, Fran, de que Elon Musk haya comprado Twitter? Bueno, las consecuencias son muy claras, por eso decía lo del terremoto sociopolítico, porque es que lo es. Aquí parece que en lo que estoy, especialmente aquí en España, lo que estoy viendo es que es un término, perdón, es una situación que se ha mantenido un poco así de lado, por decirlo así, no, sin mucha importancia, pero debería ser importante, precisamente debería ser importante por lo que conlleva este cambio. No solamente es que Elon Musk ha comprado por 44 mil millones de dólares a una, digamos que a la quinta red sociodigital o la quinta ágora digital más importante de los Estados Unidos y una de las del mundo. No solamente eso, sino que él, Musk, en este caso, que, a ver, esto no es que se le haya ocurrido gastarse su dinero y punto. Hay un plan detrás de este tipo de cosas, hay un plan, un planteamiento, hay un modelo de negocio ya detrás de esto y lo iremos viendo poco a poco. Cuando empiece la transformación real, lo iremos viendo poco a poco. Bien, pero las consecuencias. Bien, Musk ha dicho que relajaría esto es importante, relajaría las restricciones sobre el contenido que se publica en Twitter, argumentando que Twitter debe ser una plataforma para el intercambio y enfrentamiento libre de opiniones. ¿Ok? Aquí voy a hacer un pequeño excursus, Jorge, porque sucede lo siguiente. Sí, y no solamente Twitter, Facebook, Google, todas estas empresas sociodigitales o que tienen están en el medio sociodigital, de los negocios sociodigitales, ¿ok? Todas ellas son empresas estadounidenses y aunque estén funcionando en territorio europeo, que es lo que nos toca, al ser empresas estadounidenses, se rigen y deben regirse por las leyes de los Estados Unidos de América. Esto nos lleva a un poco más de historia. Estos son datos que, no sé, de alguna forma, no sé, no entiendo por qué, o sí, a lo mejor sí lo entiendo, y no lo entendemos ninguno de nosotros que estamos escuchando, que por qué estos grandes medios de comunicación, donde algo se está discutiendo sobre esto, no hay gente que explique una cosa tan sencilla como esta. Nos retrotrae a la llamada Sección 230 del Código de los Estados Unidos. Específicamente, es una ley del año de inicios de 1996 llamada el Acta de Decencia en las Telecomunicaciones y específicamente para los oyentes de Informe Enigma que deseen ir a verificar y a buscar esta información y a leerla y a informarse, ¿ok? Es el título 7
sección 230 del Código de los Estados Unidos, que no es ninguna otra pieza de legislación como más, señoras y señores. Esta, la CDA 230, que es como se le conoce en inglés, CDI 230, ¿ok? Es la base misma de toda la economía digital hoy en día. No es ninguna broma. Pues bien, en la sección 230 del Código de los Estados Unidos, estos proveedores de servicios sociodigitales o proveedores de servicios de Internet son proveedores de servicios, no son medios de comunicación. Un medio de comunicación tiene poderes editoriales. Un proveedor de servicio no tiene poderes editoriales, porque precisamente la legislación de la sección 230 del Código de los Estados Unidos les protege de la responsabilidad civil del contenido que nosotros, los usuarios, pongamos en la red sociodigital. ¿Quién es el responsable de ese contenido? El usuario, no Twitter o Facebook o algo de eso. Esto es lo que nos dice la ley, ¿de acuerdo? Otra cosa es lo que se ha venido haciendo, que estos proveedores de servicios han estado actuando aprovechándose de los recovecos que tiene la ley. Ya sabes tú que el que hizo la ley hizo la trampa, bueno, de alguna forma, ¿ok? Aprovechándose y actuando como medios de comunicación con poderes editoriales, cuando nadie les ha dicho que ellos tienen el poder de censura. No deberían tener el poder de censura, señoras y señores. Y aunque eso incite a que venga gente con muy poco cerebro que argumentando que si provacunas, que si antivacunas, que si racistas, que si homófobos, que si heterófobos, que si etcétera. Toda la panoplia de la condición y de la psique humana en sociedad, ¿ok? Si usted tiene un problema con el comentario que ha hecho una persona, ¿ok? Usted esa persona o a ese usuario lo denuncia, ¿ok? Porque precisamente el medio digital, ¿ok? Es el que nos permite comunicarnos. Si usted tiene un problema con eso, usted va y lo denuncia a un juzgado, que es lo que tiene que hacer. No hacer que se politice, que en este caso la red sociodigital o la empresa tenga una ideología directamente, tenga, ¿cómo se llama? Lo que se llama en inglés un community guidelines, es decir, unos acuerdos de convivencia online según sus criterios, ¿ok? Donde se diga de qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien decir. ¿De acuerdo? Entonces, según esta ley, no debería tener poderes editoriales. Es la ley, no es la opinión que uno pueda tener. ¿Ok? No obstante, lo que sí se permitió es que hubiese innumerables, y luego podemos hablar de eso, innumerables perfiles de Twitter que es la foto de un pollito con un nombre extraño como Patulea Infecta, por decirlo así, y que ese usuario, o quien sea ese usuario, sea capaz de ir y desinformar o malinformar, estoy usando anglicismos aquí, lo siento mucho, ¿ok? Libremente hasta que entonces viene y lo enganchan. ¿Por qué? Porque eso genera datos. Y el movimiento de datos y estos algoritmos entrenados para seguir sentimientos, porque esto existe, especialmente cuando lo veis cuando le dais a me gusta o lo adoro o no me gusta o me disgusta en Facebook, esas caritas obedecen al entrenamiento de algoritmos. Bien, la cuestión aquí es que en vez de tener un modelo de negocios diferente que le reportaría mucho menos dinero, lo que hicieron fue permitirlo, ¿ok? Permitirlo, sin más, porque eso genera, claro, genera enfrentamiento ideológico y entonces, lógicamente, yo uso toda esa masa de datos, esa minería de datos, para entonces empezar a venderles, porque claro, yo necesito monetizar porque soy una empresa y tengo una responsabilidad fiduciaria no con la sociedad, señoras y señores, tengo una responsabilidad fiduciaria con mis accionistas, los que han comprado mis acciones en bolsa. Esto es así. Por tanto,
Lo han hecho de esa manera y luego lo que ha hecho es que se les ha revertido y han tenido que empezar a cortar, a cortar, a cortar, pero lo han hecho solamente de un lado de la ecuación, de un lado de la ecuación ideológica, vamos a decir. Y esto se les ha notado y se les ha notado bastante. Ahora lo que ha sucedido es que gente que había estado fuera o que se había ido de Twitter, ahora va a volver, y gente que se había quedado en Twitter, autodenominándose personas decentes, ¿ok? Y que los demás, pues no son decentes o no somos decentes, pues se van a ir de la red sociodigital Twitter con sus 400, 500 o 600 mil seguidores, quien le quiera seguir. Y vuelvo al asunto, Jorge, al asunto de la legislación de los Estados Unidos, no opiniones, legislación, ¿ok? Esto está defendido además y de una forma más fundamental y fundacional por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, donde están reconocidos esa primera enmienda, que no es ninguna broma, hablamos de diciembre de 1791, ¿ok? Como una de las 10 enmiendas, primeras 10 enmiendas de la Constitución, se le llama la Declaración de Derechos o la Bill of Rights, ¿ok? Ahí se contemplan claramente, a ver si recuerdo bien, 4 o 5 derechos fundamentales que son la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de petición al gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esta forma de actuar es restringirle, sí, exactamente, son otros tiempos, lo entendemos perfectamente, pero no siendo un medio de comunicación, se restringe a cierto sector de la población, claramente visto, cierto sector de la población, su derecho a expresarse. Y encima, cuando se van, por ejemplo, esto sucedió con la otra red sociodigital llamada Parler, cuando empieza a funcionar Parler, no solamente había que echarlos de Twitter de alguna forma a estas personas que no estaban contrarias o que no estaban de acuerdo, algunas de ellas sí es cierto, difamadores totalmente, ¿ok? Sino que fueron a por Parler a cerrarla directamente. Muchas personas se están manifestando en contra de esta compra porque al parecer aseguran que Twitter a partir de ahora va a ser, pese a que es una red pública, pero va a ser un poco más privada, es decir, que Elon Musk va a ser quien dirija la batuta y quien marque lo que se puede decir y lo que no. E incluso apuntan algunos un poquito más fino, ¿no? Hilan más fino esta aguja si cabe, y es que dicen que a partir de ahora Twitter se va a llenar de mensajes de odio, de racismo, antivacunas, etcétera, etcétera. Fran, yo te pregunto, ¿esto es cierto? Es, sí, es correcto. Están protestando. Y hay una cosa que personalmente me inquieta, Jorge, porque es que resulta que recuerdo, los que tenemos unos años ya, recuerdo que, y a través de la historia reciente, de aquí en Occidente especialmente, que la izquierda, no la ultra izquierda o la extrema izquierda, sino la izquierda, incluso socialista o socialdemócrata más bien, socialdemócrata, era, digamos que, y los antiguos liberales clásicos además, eran los que protestaban por la libertad de expresión, la libertad de prensa, este tipo de cosas, y ahora estas personas y estos medios de comunicación claramente identificados, sin ningún problema, claramente identificados con la izquierda, están protestando. Y parece que hay una especie de terror acumulado a que vuelva a haber en un medio sociodigital tan importante como Twitter, pues libertad de expresión. Lo que están diciéndose es que ya no va a haber cánones, que va a ser un sitio totalmente abierto a la desinformación, al racismo, al odio. Eh, no hay que confundir, aquí hay dos cosas que no debemos confundir. Cosa es la libertad de expresión, que se ejerce además con responsabilidad y con madurez. Y otra cosa es el libertinaje de expresión. Eso es otra cosa. Es totalmente diferente. No se puede decir ni ahí ni en ningún sitio lo que a mí me dé la gana sin que uno sea responsable por lo que dice.
otra de las cuestiones es que ha empezado a saltar todo un estamento político, incluso aquí a nivel de Europa. La Comisión Europea ha advertido a Elon Musk que debe proteger a los usuarios. Y es que este tipo de afirmaciones yo no las entiendo. Es decir, es que no se les estaba protegiendo ya, o sí o no. Podemos decir que sí, exactamente les aterroriza la idea de que haya libertad de expresión y de que haya derecho a disentir de la opinión de otros. A ver, una de los bastiones de lo que todavía podemos llamar Occidente, ¿ok? Era precisamente la libertad de academia, es decir, la libertad es más, apoyar el debate público, abierto, eso sí, a cara descubierta. Y a cara descubierta me lleva a mí a la idea y a la suposición de lo que puede hacer Elon Musk en el cambio de modelo de negocio de Twitter. Voy a poner un ejemplo. Yo llevo por lo menos 3 años, tanto en Twitter como en Facebook. Yo llevo 3 o 4 años solicitando a Facebook y a Twitter que me den que me den el estatus, a mi estatus, es decir, quien me vaya a buscar a Twitter o a Facebook, va a ver mi nombre y mi cara. No es ningún otro invento de nada, mi nombre y mi cara. Ok, a que me autentiquen. Y entonces lo que aparece en este tipo digamos que de perfiles autenticados es una marca así, una marca de aprobado, como de, ok, está autenticado, esta persona existe. Y se llama Frank Scandal, o se llama Jorge Ríos, o se llama etcétera. Y esta es su foto. Ok, no me la dan. Se la dan solamente a personas muy famosas, muy, muy, muy famosas, o son líderes políticos, o son líderes sociales, o líderes sindicales, mire usted, eh, o artistas o cantantes o este tipo de cosas, pero un ciudadano normal, que tiene pues alguna gente por ahí que cree que uno tiene sentido a veces cuando dice las cosas, y bueno, quieren seguir tus publicaciones a alguien como yo o a alguien como tú, Jorge, no nos lo dan. Y ese es el problema. Una de las suposiciones más veraz, yo creo que puede ser muy veraz y muy acertado de parte de Musk a la hora de cambiar y transformar el modelo de negocio y de monetización de Twitter, es que todos, absolutamente todos los perfiles sean autenticados. Es decir, no estoy diciendo ya que se pase un modelo de suscripción. Ahora mismo hay un modelo de advertisement que se llama, es decir, está modelado por algoritmos que lanzan anuncios o microanuncios para la consumición y el mercado de datos. Ok, estoy hablando de un precio por suscripción. Por ejemplo, está ahí YouTube. YouTube, cuando pones un vídeo, quiero ver este vídeo de lo que sea, de Informe Enigma, por ejemplo, pues resulta que aparece ahí un anuncio. Ok, yo no quiero ver anuncios. Entonces, ¿qué hago? Le pago una suscripción a YouTube y no veo ningún anuncio por ningún sitio. Ok, de eso se trata. Si van a ir hacia un modelo mixto o a un modelo de suscripción en el cual nosotros paguemos $1 al mes, creo que todo el mundo puede pagar $1 al mes por tener un perfil autenticado de Twitter y que tú seas responsable como un perfil autenticado que eres, seas responsable de lo que publicas en la red sociodigital. Ahora, el hecho de que haya libertad de expresión no significa de que, no, yo me pongo la foto de un gatito y me llamo Patulea Infecta y voy a poner ahí lo que me dé la gana porque no me gustan las vacunas, ni los nanobots, ni la 5G, ni nada de estas barbaridades que hay de por sí ya. Hay gente haciendo mucho dinero en YouTube poniendo semejantes memeses y semejante barbaridad, engañando a mucha gente, por cierto. Ok, entonces, el modelo de negocio aquí va a ser muy importante para determinar de que Twitter no se llenará precisamente de discurso de odio, de todo este racismo, todo este tipo de cosas, pero sí que haya un enfrentamiento, porque el enfrentamiento, el conflicto funciona, Jorge, lo sabemos a lo largo de la historia, el conflicto funciona.
de que vayamos a debatir abiertamente, a cara descubierta, temas que son importantes o son menos importantes. Eso ya lo determina cada uno. No una red sociodigital con poderes de censura como si fuese un medio de comunicación. Bien, y a partir de este momento, Fran, ¿cómo crees tú que cambiará Twitter en los próximos meses? Bueno, ¿cómo va a cambiar Twitter en los próximos meses? He hecho mención a eso, pero aquí sí, esto sí que es importante también y por eso vuelvo a reiterar la afirmación que he hecho de que esto es un terremoto sociopolítico de proporciones inmensas, porque lo que puede suceder y lo que debería o podría suceder, por lo menos debería suceder, es que esto tenga un efecto, ripple effect, que se llama, ¿no? Un efecto de ondas y que golpee a otras redes sociodigitales o otras empresas dedicadas a la sociodigitalidad, porque, y lo voy a decir así claramente, Elon Musk sabe esto. Creo que cualquier persona con un poco de imaginación incluso entiende esto. La libertad de expresión es un buen negocio. Si tú permites la entrada a la discusión y al debate, eso es un buen negocio, porque primero que todo lo que estás haciendo es es un poderosísimo generador de ideas. ¿Okay? Hay personas que han escrito libros enteros solamente viendo posts en Twitter. ¿Okay? Uno de ellos está más que reconocido, no voy a mencionar su nombre porque es muy popular en Twitter y lo ha reconocido públicamente. ¿Okay? Entonces, puede ser que esto cambie, que cambie la forma en la que, por ejemplo, en la que YouTube se comporta sobre ciertos perfiles ideológicos claramente identificados, pese a que Facebook ha estado haciendo muchísimo dinero sobre estos grupos que están dedicados a la desinformación y a la propaganda, de un lado y de otro. A mí me da exactamente igual, ¿ok? Ha estado haciendo mucho dinero y ha estado haciendo incluso la vista gorda porque, claro, como generan ese movimiento de datos, de eso es que lo que se nutre la red sociodigital con ese modelo de negocio. Puede ser, repito y reitero, puede ser que Musk haya pensado en este modelo de negocio que vamos a empezar a ver cómo se manifiesta, haya pensado que un modelo de suscripción es mucho mejor. O si no un modelo de suscripción, algo mixto. Y no olvidemos esto, no olvidemos este detalle porque se va a convertir en una empresa privada. Es decir, una empresa donde hay un presidente de la empresa que es Elon Musk, con su equipo de desarrollo. Mucho parte del equipo de desarrollo de Twitter se irá porque no está de acuerdo con que haya libertad de expresión, porque lo que quieren es seguir utilizando la red sociodigital, desgraciadamente, no para cuidar exactamente el que a unas personas no se les haga daño emocional por las opiniones vertidas ahí. Si fuese ese el caso, habría muchas cosas no podrían ser discutidas. Pero esto es fundamental, Jorge, en la discusión y en la interacción humana. ¿Okay? Y eso lo vemos, yo soy miembro, por ejemplo, de una de las áreas importantes de Odiseia, el Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, sede aquí en España. ¿Okay? Y una de las cosas que uno logra estudiar y logra relacionar ahí es precisamente en que el sesgo algorítmico o codificado obedece a una serie de órdenes. No es ninguna inteligencia artificial que está pensando por sí misma, ni es malévola, ni hay ningún Skynet, ok, ya lo hemos explicado anteriormente en algún programa, no hay nada de eso. Es que si yo le digo a un algoritmo que va a tener un efecto multiplicador luego, que aprenda a hacer una serie de cosas, el algoritmo lo que hace es aprender por sí mismo, de forma exponencial, y luego cuando le pregunto a ese algoritmo, ¿cómo lo has hecho? La forma en la que me lo explica, yo no la puedo descifrar. Ese es el problema. Parte del problema es eso. Es también un problema de automatización, que la automatización no ha sido responsable. ¿Ok? Entonces, es la hora de dar el ejemplo de alguna forma y de decir,
vamos a automatizar esto, pero de una forma que responda a un número mayor de personas alrededor del mundo donde se quieran conectar o donde se les permita conectarse, ¿ok? Para que esto funcione de otra manera y se monetice. Siendo una empresa, tiene que monetizarse perfectamente y se monetice de otra forma. Y luego, sin querer hacer de esto un culto a la personalidad de Elon Musk es un brillante empresario e ingeniero, debo decir. Ya vemos los otros logros que ha tenido. Um, el mismo Musk ha dicho que él desea que sus más ácidos críticos permanezcan en la plataforma porque la libertad de expresión significa precisamente eso. ¿Ok? Eh, lo que no puede ser en este caso es que en una cosa que debería ser tan normal en Occidente, como he dicho anteriormente, por ejemplo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, le haya dicho a los periodistas, ¿no? Ahí en la Casa Blanca, que simplemente que el presidente Joe Biden siempre ha estado muy preocupado por el poder de las grandes plataformas de medios sociodigitales. No es así en realidad, no es la historia del presidente Biden no dice eso, pero bueno, que una senadora demócrata como es Elizabeth Warren, que ha sido un par de veces precandidata por el Partido Demócrata, haya calificado esto como un verdadero peligro para nuestra democracia. Eso es una, una barbaridad. Mientras, claro, por supuesto, esté insistiendo en que ahora sí vuelve a insistir en que definitivamente a las grandes tecnológicas hay que cobrarles un impuesto más por sus actividades. Vaya. Y digamos que como una nota a toda esta cuestión, y aquí en España, donde estamos la mayoría de nosotros, ¿no? En España e Hispanoamérica, y nosotros ¿qué hacemos? Simplemente cruzarnos de brazos y esperar a ver qué hacemos. No, me voy de Twitter o me abro una cuenta en Twitter ya que va a haber libertad de expresión. Eso ya será una decisión de cada uno de nosotros. No es tanto la cuestión de qué es lo que va a hacer Twitter. La cuestión es qué está generando fuera en los dirigentes políticos de uno y otro bando, vamos a decirle, qué reacciones está generando esto y en colectivos sociales digamos que se han abanderado como absolutos dueños de la verdad y de la realidad y que solamente su opinión es la opinión de gente decente y que es su línea de pensamiento la que se tiene que seguir para no ser entonces un paria de alguna forma. Y ese es el problema que ha venido sucediendo. Y precisamente esa arrogancia, debo decir, fue una de las razones por las que Donald Trump ganó en 2016 las elecciones y aquí en Europa, esa es la misma razón, esa arrogancia intelectualoide, es por la que, en este caso, partidos de lo que se podría llamar extrema derecha o de la derecha un poco más para allá, aquí en España a duras penas tenemos una derecha, eh, y gente que se siente desplazada porque no está graduada en una universidad, como es el caso, se siente desplazada y entonces está desplazando el voto a donde no se pensaba que iba a ir nunca. Pues eso está sucediendo. Y estos políticos, especialmente socialdemócratas, siguen cometiendo el error de la arrogancia y de decir que el único debate que se tiene que tener es el de sus ideas. Y eso está muy mal porque eso no es lo que Occidente, que eso se genera en Occidente, además, en nuestra tradición grecorromana. ¿Ok? Incluso anterior al cristianismo, es lo que se genera precisamente aquí en Occidente. Así que tendremos mucho que aprender en los próximos meses y veremos cuál es la reacción. Eh, eh, por mi parte, seguiré en Twitter como he seguido, sin más. Y además, Jorge, quiero agregar que quizás sea esto una coincidencia. No lo creo.
Resulta que pues en los Estados Unidos lo que se llama lo que se llamaría un poco el Ministerio del Interior, ¿no? El Department of Homeland Security, ha anunciado la formación de una nueva agencia dentro de este, digamos, Ministerio del Interior en los Estados Unidos, que pues da mucho que pensar, precisamente porque se llama, en inglés se llama Disinformation Governance Board, o digamos que una junta de gobernanza sobre la desinformación, y que se supone que está guiada por una experta en infoguerra llamada Nina Yankovic. Esta persona, Nina Yankovic, pues aparece como una TikToker haciendo bromas en forma de canciones. No sé yo qué seriedad tendrá eso, pero viene muy a la par de lo que ha sucedido con la compra de Twitter precisamente. El problema aquí es en una polarización ideológica y política que tenemos no solamente en los Estados Unidos, en todo Occidente básicamente. ¿Qué es la desinformación? Ese es el problema, está polarizado el ambiente y claro, definir qué es desinformación es realmente peligroso y más cuando la respuesta gubernamental de los Estados Unidos hacia la compra de Twitter por repito, entre comillas, absolutista de la libertad de expresión, ha sido formar precisamente una nueva agencia que no quiero exagerar, pero yo posiblemente pueda calificarle como el Ministerio de la Verdad en la novela 1984 de George Orwell. Querido Fran Escandel, como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros y en esta ocasión para hablarnos de esta compra de Twitter por parte de Elon Musk. Un fuerte abrazo, compañero, y hasta la próxima. Pues sí, Jorge, muchísimas gracias por la invitación esta noche. Y voy a dejarles a los oyentes de Informe Enigma con un solo dato de cuál es el gran poder de una red sociodigital y su efecto multiplicador y multiplicativo hoy en día. ¿Ok? En el año 2013, hackers sirios se infiltraron en el handle de Twitter de Associated Press. Es un servicio, servicio sindicado para centenares de medios de comunicación, de prensa alrededor del mundo, de Associated Press. Bueno, se infiltraron ahí, eso fue en abril de 2013, y lanzaron a través de ese handle una noticia de que había habido dos explosiones en la Casa Blanca y que el entonces presidente Barack Obama había resultado herido. ¿Ok? Resulta que, claro, para que veamos ese poder del que estamos hablando, en el año 2013, ese tweet, ¿ok?, fue retuiteado 4.000 veces en 5 minutos. Es decir, así, ¿okay? A ver, 10 veces por segundo. ¿Ok? El efecto multiplicador fue brutal. ¿Y el efecto cuál fue? Bueno, uno de ellos es el hecho de que en el mercado de valores, en la bolsa de valores, se desvanecieron en minutos 140.000 millones de dólares en valor de mercado, precisamente creyendo que había habido dos explosiones en la Casa Blanca y que el presidente de los Estados Unidos había resultado herido o habría muerto en un atentado terrorista. Absolutamente falso todo, hablando de desinformación, propaganda y también de infoguerra, que de esto se trata mucho esta cuestión. Gracias Jorge por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Informe Enigma.